con un elemento cortopunzante, mientras se encontraba internada en la maternidad del hospital de Puerto Montt por presentar un embarazo de alto riesgo. Se activó un protocolo para reforzar la seguridad del recinto y apoyar a la afectada. Así lo dio a conocer Rosario García Huidobro, directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG. Tuvimos una primera reunión con el director del hospital, porque primero existen los protocolos del hospital a los que nosotros nos debemos adecuar. ECOS. Sigue hasta ahora la compañía de Musicop. Llega a los próximos instantes el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Este otoño lo hacemos más cálido con nuestra música. Musicop 96.5 y online musicop.cl. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos siguen en este espacio de conversación y análisis jurídico. Somos Hablemos Legalmente, José Manuel Baquedano los saluda en este miércoles 10 de abril. Temblor para los bolsillos que pagamos dividiendo los días 10, con un UF desatada como está. Bueno, pero así es la cosa para los asalariados. ¿Cómo está, mis queridos colegas? Vamos a excusar desde ya a Felipe Jordán por motivos laborales, de manera que los panelistas en esta tarde seremos el Chiganejo, así como había un Tito Fernández del Temucano, esta vez Rodrigo Vera Lama, el Chiganejo, y Juan Carlos Claret, el Osornino de Tomo y Lomo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola José Manuel, Rodrigo, saludarlos en este miércoles bastante extraño en el sentido del clima. Hay que seguir abrigándose y de repente hace calor durante el día, así que ha sido simpático y bueno, la semana va a estar así. Y una precisión que no solamente han sido pagan dividendos, sino que también ha sido complicada para aquellos que desde el 8 de abril tienen que declarar impuestos y no aspiran a devolución de impuestos, sino más bien a pagar los impuestos sobre las rentas. Tremendo. Tremenda la cosa hoy. No sé, y todavía nos quedan 2 años más de esta hermosa administración. Hoy a propósito, bueno, saludemos a Rodrigo. ¿Cómo está mi amigo Rodrigo Vera? Hola, 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 Juan Carlos, ¿cómo estamos? Entiendo que hoy día no nos va a acompañar Luis Felipe, así que le mandamos un saludo y esperamos estar a la altura para que se sienta orgulloso de su camarada de programa. Sin duda que se va a sentir orgulloso, pero tenía una hora improrrogable para su Papa Nicolau, que le tocaba en esta fecha más o menos. Oye, bueno, estoy muy contento porque el tren de Aragua no existe, porque son puras ficciones, ¿no? ¿Ah? El tren de Aragua no sé quién lo habrá inventado, si los chilenos o los peruanos. Quiero partir con un breve comentario nomás, y evidentemente con ánimo medio irónico. La desvergüenzura, o sea, no conoce la vergüenza este país de la dictadura de Maduro. La dictadura de Maduro, comunista acérrimo, y todos sus secuaces rojos no conocen la vergüenza. ¿Cómo reírse en la cara de miles de chilenos y de países vecinos de la región, Perú, diciendo que el tren de Aragua es una invención que jamás ha existido? Es realmente triste constatar cómo el tumor maligno de esta república otrora esplendorosa, el comunismo la ha terminado por romper en todo su cimiento, en toda su estructura. Creo que la reacción del gobierno fue débil con una cosa así. Bueno, abro con eso. Breve comentario, Rodrigo, tú que eres analista internacional.
Sí, sobre el tren de Aragua. Eh, ¿Tú estás informado que el canciller de la República sí, Bolivariana de Venezuela hizo declaraciones en ese tenor, digamos, de que no sí, existe, que son invenciones? claro. O sea, yo creo que el tren de Aragua existe. Ahora también hay que analizar o ver de dónde viene el comentario, digamos, el grado de credibilidad que tiene. Ahora, sin perjuicio de eso. Yo, al menos a nivel nacional, nunca tampoco he visto un análisis profundo, digamos, de establecer la estructura a nivel nacional o cómo se vincula con este organismo internacional, cómo se reporta, cuáles son las relaciones jerárquicas que existen, o sea, cuál es la vinculación, porque muchas veces pudiera ocurrir que hay delincuentes que son de nacionalidad venezolana y que ellos por, como se dice coloquialmente en el mundo del AMPA, hacerse ficha, o sea, darse estatus delictual, dicen que son del Tren de Aragua. Entonces, yo no sé hasta qué punto también, o tendemos siempre en Chile a atribuirle todo al Tren de Aragua, como ocurrió con este cuerpo que apareció descuartizado, este cadáver, que había una monja involucrada. Bueno, Y pero espérate un poquitito porque todas las autoridades de gobierno en forma conteste y las autoridades del Ministerio Público dan por hecho la existencia del Tren de Aragua. Ahora, lo que tú estás exigiendo, a lo mejor debido a tu formación de abogado analista, estás reclamando una inteligencia de buen nivel, que ciertamente en Chile no la tenemos. Por lo tanto, esa claro, orgánica, esa estructura que deben organismos de inteligencia proveer, bueno, aquí en Chile quedémonos sentaditos para rato en eso. ¿Mm? claro, porque Rodrigo. el Tren de Ah, Aragua es dime. ante todo una organización que lo que busca es plata, digamos, o sea, cometen delitos no porque sean simples psicópatas, sino que buscan dinero, digamos, lucro. Entonces, por ejemplo, me gustaría conocer cómo son esos flujos de dinero, es decir, el dinero que se obtiene de lo ilícito en Chile, de qué manera se canaliza a estos jefes que estarían en Venezuela, en otro país. Por ejemplo, cosas como esas son las que yo no he visto. Entonces, muchas veces se tiende a responsabilizar de todo lo que ocurra y que sea cometido por un inmigrante ilegal o indocumentado de nacionalidad venezolana al Tren de Aragua. Como ya un reflejo condicionado de decir, fue el Tren de Aragua. Automáticamente para todo, para el caso del teniente venezolano Ojeda, para el caso ahora cuando apareció la señora descuartizada, que había sido una monja en realidad la que la había dejado en la calle. Entonces, esa es mi duda, mi aprensión. Bueno, pero repito, pues ese es un tema, digamos, de un déficit de inteligencia, pero que el Ministerio Público y las autoridades de gobierno están contestes en que existe y está operando en Chile hace mucho rato. Pero era un comentario de entrada nomás. Ahora sí, te voy a dejar a ti, Rodrigo, porque tú traes un tema que yo algo dije al inicio del programa pasado, de la semana pasada, quiero decir, que es el factor Milei y sus políticas de reivindicaciones territoriales que ya están poniéndome nervioso. Yo no creo que solo a mí, sino que a varios. Sí, Totos, tú das la palabra, pero hermano Juan Rodrigo. Carlos iba a preguntar o a acotar algo, no sé. Sí, si mal no recuerdo, ¿Va a porque promover un leí, incidente, señor Claret? ¿Va a promover un dígame el incidente? artículo, dijera, Dígame el saludo a los jueces artículo, de si no se Garantía va a ir Valdivia. condenado en posta aquí. ¿Eh? Una talla, Rodrigo, de una audiencia en el juzgado de garantía de Valdivia. Y después te comento los detalles y lo que sucedió. Pero en último término, el día de hoy salió una noticia de que respecto a la ley de inteligencia, se va a seguir postergando la tramitación en el Congreso. Eso, yo sé que tú eres bastante crítico de, uno, el contenido de la ley y en segundo lugar, de que creamos que con una ley se va a mejorar el sistema de inteligencia en el país. Yo concuerdo contigo en eso, pero no deja de ser curioso que el mismo día o consecuencialmente con los dichos del canciller de Venezuela, el país siga dando una señal en el sentido de decir, dejemos la discusión sobre inteligencia para más adelante, como que no fuera prioridad o al menos no fuera algo urgente. Entonces, no deja de ser curioso eso, que por último, como señal simbólica o un gesto político, finalmente la inteligencia nuevamente quede relegada a un segundo plano. Sí, 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 conozco lo que ha sucedido, la tramitación. Después de todo el trabajo que se había hecho durante el año pasado en la Cámara de Diputados, el gobierno formó una mesa técnica reservada, digamos, donde participaron algunos denominados expertos.
y habían presentado, habían diseñado unas indicaciones que las llevaron a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y hubo mucha discrepancia. No, digamos, habían diputados que no estaban de acuerdo con esto porque se hizo esta mesa sin preguntarle a nadie. Y producto de eso, el gobierno decidió echar pie atrás, pedir 3 semanas más para volver a presentar indicaciones. Entonces, aquí el problema, más allá de que no tengan voluntad de hacer las cosas o que no tengan la urgencia, el asunto es que no saben cómo hacerlo, digamos. O sea, y recordemos que esta cuestión estuvo en el Senado mucho tiempo, pasó a la Cámara de Diputados, tuvo mucho tiempo dando vuelta. El año pasado se trabajó sobre indicaciones que había presentado el gobierno. Luego esas indicaciones dicen, no, saben que en realidad hay que hacer nuevas indicaciones, esto no está bien. Las presentan en marzo, a fines de marzo, y después que las presentan dicen, no, sabéis que en realidad estas que presentamos no, tampoco están bien. Entonces hagámoslo de nuevo. Entonces van así, una vez, otra vez, no, una cuestión. Pero al final del día, el denominador común de esto es gente que en realidad no tiene la expertise, el conocimiento para hacer esto y tampoco lo socializan o lo analizan con las personas que tienen que, en definitiva, resolver, que son los legisladores. Por ahí el problema. Sí, sí, es una realidad, triste realidad. Bueno, la palabra es tuya para exponer el tema del primer bloque. Sí, a ver, yo hoy, a propósito de dos cosas que son recientes, una es la conmemoración de la gesta de Malvinas, que fue la toma de Malvinas el 2 de abril del año 82 por la Fuerza Armada Argentina, y la política que ha tomado, o la posición que ha tomado el presidente Milei con las últimas declaraciones acerca de la instalación o la proyección de Argentina en la Antártica, que ha generado algún revuelo a nivel nacional. Me gustaría centrarme en ese tema. Argentina tiene algo, digamos, por diversas razones históricas, culturales, del tipo de inmigrante que llegó, que siempre los argentinos, a pesar de lo mal que uno los vea, pero ahí están, po. Se han sido 3 veces campeones del mundo, digamos. Tienen fábricas, campeones me refiero en fútbol, fábricas de vehículos, no sé, lo que se le ocurra, digamos, los argentinos siguen funcionando en ese ámbito. Entonces, tienen su talento estos argentinos. Y entrando con el tema de Malvinas, es toda una historia larga, que los argentinos tienen sus argumentos que son bastante atendibles de por qué las Malvinas son argentinas, que de hecho ellos le denominan Malvinas, los británicos le llaman Falklands, y hay principios o argumentos de continuidad o contigüidad, o sea que están al lado del territorio continental argentino, del descubrimiento, de la ocupación efectiva, el Utiposidetia, etc. Entonces, para hacer este análisis, digamos, yo me he basado no solamente en cientos, porque he estudiado bastante este tema, cientos de declaraciones, relatos de veteranos de guerra argentinos, sino que también de británicos, de soldados que combatieron, oficiales de la Fuerza Armada Británica que combatieron en la Guerra de las Malvinas y que valoran mucho el rol que tuvieron los argentinos. Esto fue contrario a lo que muchos creen o a la historia que se ha vendido. Esto fue una guerra de caballeros, ¿ya? Se cumplieron las leyes de la guerra, es decir, las convenciones internacionales, Ginebra, todo eso se cumplió. Aquí no hubo crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo en la guerra de los Balcanes, donde había limpieza étnica, o en estas guerras que ocurren en África. Acá, una vez que concluye la guerra, que se produce la rendición de Argentina, han habido incluso encuentros amistosos entre veteranos de ambos países y se han formado lazos de amistad a ese punto, digamos. Y todo esto está documentado, hay videos, la información existe. Entonces, en Argentina, después de la guerra del 82, se inició un proceso que se conoce como la desmalvinización. Es decir, se trató de borrar de la conciencia colectiva lo que había ocurrido y olvidémonos de este tema. Los soldados volvieron a su país porque obviamente los sobrevivientes volvieron a seguir con su vida, digamos. Y se trató de que la gente, la ciudadanía, dijera hasta luego. Recordemos que en esa época había un gobierno militar en Argentina.
y se crearon muchos mitos. Muchas veces hemos escuchado de los Gurkha, de esto. Bueno, nada de eso es real, ¿no? Aquí no hubo nada de esta cuestión. Los Gurkha, de hecho, ni siquiera entraron en combate en esa guerra. Que los argentinos tenían soldados que prácticamente eran unos niños que enviaban de 14 años, son mentiras. Los soldados más jóvenes eran del bando británico. De hecho, Inglaterra tenía soldados de 17 años, por ejemplo, que estaban en la Marina Británica. Entonces, como una forma de revertir este proceso de desmalvinización, el presidente Milei, un acto inédito, después de 42 años, realiza un acto de homenaje donde se entregan diplomas en el Senado de Argentina y se empieza a intentar cambiar esta imagen y volver a reflotar el tema de Malvinas. No hay que olvidar también la moral que tenía la tropa, oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas, el alto nivel de religiosidad católico. Uno cuando los escucha hablar, por ejemplo, a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, ellos decían, nosotros rezábamos el rosario. Antes, en los aviones, cuando nos íbamos, porque ellos despegaban del sur de Argentina y volaban hasta Malvinas, a través del Atlántico, rezaban el rosario, tenían decenas de capellanes en las Malvinas, hacían misa en medio de los bombardeos británicos. Tampoco ellos, por ejemplo, tienen un resentimiento con Chile. Ellos cuando hablan de Chile lo mencionan a propósito de dos hitos, digamos. Lo primero, cuando dicen nosotros estábamos preparados porque nos habíamos, digamos, alistado por el eventual conflicto que ya es el año 78, y todos terminan diciendo, y gracias a Dios no tuvimos ese conflicto. O sea, ninguno de ellos tenía esta pretensión con la isla del Canal del Beagle, la Picton Nueva y Lennox. Chile no era el objetivo, digamos. Era una cuestión que ya había que irnos a la guerra, pero siempre su objetivo, su norte ha sido Malvinas. Esa es la demanda histórica, eso es lo que ellos les enseñan desde niños en el colegio. Nunca les enseñaron el tema del Canal del Beagle. Y el otro hito, que también mencionan a Chile, porque ellos saben que Chile cooperó con Inglaterra en esta guerra, que les entregaba información, por ejemplo, cuando despegaban los aviones desde las bases del sur de Argentina, Chile informaba que habían despegado aviones, entonces ahí calculaban el tiempo y los británicos estaban esperando. Y a pesar de que ellos sabían, los argentinos nunca los he escuchado que tengan un resentimiento, ellos lo entienden y saben que Chile no le quedaba más opción que colaborar con Inglaterra porque sabían que había un resultado favorable en esa guerra, luego podían volver con Chile, digamos, por el tema del Canal del Beagle. Entonces, Fíjate eso es que, importante. disculpa un pequeño paréntesis ahí, yo discrepo contigo en eso último de que no hay resentimiento. A mí, personalmente, he sido testigo de mi época de oficial de justicia de ejército cuando venía el ejército argentino en ejercicio combinado, eh, y siempre la verdad sale a flote en los casinos militares, con el calor de algunos whisky, qué sé yo. Bueno, los argentinos ya cuando ya le ponían dos al tercer whisky, salía claramente su resentimiento contra Chile y cómo no nos perdonaban ese acto que para ellos era traición a un país hermano, de apoyar a Argentina. Y que tiene causas más profundas, porque en el fondo está el gallito entre Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el jefe de la fuerza, digamos, y Augusto Pinochet, eh, justamente por cuentas del Bill, etcétera. Entonces, ese tema que dices tú, que los argentinos no nos guardan el sentimiento, yo te invito a que vaya a Bariloche o que vaya a La Angostura o a San Martín de los Andes, te los cito porque son los lugares vecinos a Osorno, digamos, relativamente vecinos. Y la verdad es que siempre hay un dejo de resentimiento al chileno. En mi opinión personal, muy respetando la tuya, desde luego. Eso nomás. Yo lo que le comento tiene que ver con los testimonios de los veteranos de guerra de Malvinas, digamos. O sea, la gente que estuvo en la guerra y cuando ellos mencionan, y todos saben, digamos, que Chile colaboró, lo mencionan al pasar. Dicen, sí, bueno, ahí lo dicen como riéndose, los hermanos chilenos, todos sabemos que colaboraron con Inglaterra. Pero también ellos, desde el punto de vista estratégico, entienden cuál es la causa de eso, digamos. O sea, ellos no saben y entienden, no es que Chile tenía una especial simpatía con los británicos, digamos. No es que se sintiera hermano a los británicos, que admirara a los británicos, es simplemente como una forma de defenderse, porque sabían que si esa guerra triunfaba Argentina, el paso siguiente era probablemente volver sobre las islas del sur
de Chile, del canal del Beagle. Entonces yo creo que ellos lo entienden esa lógica, diciendo, bueno, los chilenos al final del día hicieron lo que tenían que hacer, porque es lo que les convenía, ¿no? Y de hecho Chile también pidió cosas a cambio a los, a los británicos, digamos, que les dejaran cierto material de guerra, cierta infraestructura instalada. Entonces lo ven así, lo ven casi como diciendo, bueno, los chilenos hicieron lo que tenían que hacer nomás, no es Ah, que... bueno, ahí tú hiciste la aclaración, los veteranos, y los veteranos, los que estuvieron Sí, efectivamente combatiendo en ese conflicto. sí, claro, Quizás ahora... quizás las generaciones futuras de soldados argentinos tienen el prisma distinto que yo te acabo, que a mí me consta, o sea, esto no te lo estoy inventando, Sí, lo presencié, digamos. es que ahí volvemos al tema de que las generaciones futuras, y ahí vamos a pasar al otro tema, eh, o sea, las generaciones actuales, digamos, de la Fuerza Armada Argentina, no son los que estuvieron, me refiero, no son desde el punto, no solamente físicamente, sino que desde el punto de vista moral, de infraestructura, de logística, de lo que sea, no son como los que estuvieron en la Guerra de las Malvinas, digamos. Y eso es Es producto verdad. también de este proceso de desmalvinización. Entonces, las Fuerzas Armadas Argentinas tuvieron un rol bastante destacado, a pesar de que se perdió esa guerra. Ellos provocaron muchas bajas a los británicos, le hundieron buques, entre otros daños. En esa guerra la Fuerza Aérea Argentina tuvo su bautizo de fuego, era la primera vez que esa rama de la Fuerza Armada entraba en combate real contra un enemigo externo. Y incluso de esa gesta surgieron héroes, por ejemplo, tipos que se ofrecían voluntarios, pilotos, para ir a atacar portaaviones, sabiendo que la probabilidad de vivir, de sobrevivir, era de un 50% por la tecnología que tenían los británicos con sus misiles, que eran capaces de seguir el blanco, digamos, el avión. Y además que tenían, obviamente, en todo sentido, los británicos un armamento que era superior. Eh, entonces, recordar también que esa institución, por una cuestión de que los argentinos tenían aviones de combate, aviones caza en su armada, la, la responsabilidad de la guerra aeronaval, es decir, atacar blanco en el mar, buque, la tenía la Marina, porque yo sí tenía en medio. La Fuerza Aérea no tenía esa misión. Y cuando estalla la guerra, le asignan esa misión y los pilotos de esa época dicen, nosotros nunca habíamos entrenado, nunca nos habíamos preparado para bombardear buques. Todos nuestros objetivos eran guerra aire-aire, o sea, atacar otros aviones, y aire-tierra, bombardear objetivos, pero nunca un buque. Y los tipos comienzan a prepararse ahí sobre la marcha y logran tener un desempeño notable que ha sido destacado por los mismos británicos que estuvieron en la guerra. Hecho ese preámbulo, de cómo era la moral que tenían en esa época, que yo insisto, no tiene que ver con las personas que están ahora, pero que podrían llegar a esto, producto de este proceso que se está generando nuevamente, de dejar atrás esta desmalvinización, de volver a hablar con el presidente Milei, es que se está produciendo un acercamiento con Estados Unidos, con la creación de esta base. Y además el hito, digamos, es la compra de estos aviones F-16 a Dinamarca, que es una cuestión que ya está lista. O sea, entonces ahí uno dice, bueno, y Argentina en este momento, ¿por qué razón está buscando tener aviones F-16? Porque Argentina no tiene conflictos territoriales o problemas limítrofes con algún país de forma declarada, ¿no? Son cuestiones que están ahí latentes. Pero los argentinos, claro, no son tan explícitos en decirlo, dicen simplemente no, lo que pasa es que hay que tener cierto equilibrio y las Fuerzas Armadas no pueden estar debilitadas, entonces tenemos que tener estos aviones F-16 porque Brasil tiene aviones, Chile tiene aviones. Bueno, entonces si uno conecta ese tema con la política que está impulsando Milei, yo honestamente no creo que estos aviones F-16 vayan a ser para declarar la guerra a los británicos. No, si no va para allá la cosa. Porque aunque tengan aviones F-16, no están en condiciones, menos ahora de combatir con los británicos que tienen armamento nuclear, submarinos nucleares, etcétera. Entonces yo ahí veo un riesgo importante que creo que lamentablemente en Chile no se ha tomado con la seriedad. Acá este tema, que es un tema de Estado, si uno escucha las declaraciones de los políticos como chilenos, entonces como el que lo dice es Milei, y Milei es de derecha, entonces aparecen los políticos de derecha bajándole el perfil.
diciendo, no, mire, bueno, en realidad el presidente Milei hace estas declaraciones, pero no hay que tomarlo tan así. Entonces, si estas mismas declaraciones que hace Milei de la Antártica lo hubiese hecho, por ejemplo, Fernández, habrían dicho prácticamente que Fernández quería invadir Chile. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros hoy en día en Chile, que nuestra clase política, que en definitiva son los que van a eventualmente tomar las decisiones en una situación crítica, es gente que no tiene la suficiente madurez, el suficiente conocimiento para poder hacerse cargo de esta situación. Y lo enfrentan igual que si fuera un problema de quién va a ser candidato a alcalde o diputado. Y todos lo han tratado así. O sea, el tema de Ronald Ojeda se convirtió en un problema de izquierda o derecha, si estamos a favor o en contra del gobierno de Maduro. El tema ahora de las declaraciones de Milei se toma como un problema de izquierda a derecha, es decir, la derecha chilena bajándole el perfil a lo que dice Milei, porque Milei es de derecha. Entonces, esa cuestión no puede ser. Dejo planteado. Bueno, yo ahí sí concuerdo contigo. Yo creo que la política de Milei me recuerda, y creo, y lo comenté, repito, al inicio del programa pasado, a propósito de la conmemoración de Malvinas, impulsada por Milei. La política de Milei es una política que está en un estado embrionario, pero de expansionismo. Entonces, Milei aquí tengo la sensación de encontrar algunos elementos de la doctrina del espacio vital, que todos sabemos que fue la que Adolfo Hitler impulsó en la Alemania nazi, para empezar por anexar a los países vecinos, el Anschluss y todo lo que vino después. Con esto no estoy diciendo que Milei quiera homologarse a ese siniestro personaje que tanto daño causó en la historia de la humanidad, pero evidentemente coincido con Rodrigo Vera Lama en el sentido de que es preocupante. Es preocupante cuando una nación amiga o vecina, digamos, empieza a armarse de la manera en que lo está haciendo el gobierno de Milei. Y también me inclino a adherirme a tu afirmación, Rodrigo, de que los políticos chilenos aquí no están dando el ancho, no están a la altura. Hay temas que son de Estado y hay temas que son de gobierno, de la política contingente. Y esto es un tema de Estado. La defensa nacional es un tema de Estado. Por lo tanto, idealmente no deberían existir derechas ni izquierdas, sino que una sola voz que es la voz que vela por la integridad territorial del Estado chileno tricontinental, con todos sus espacios aéreos, marítimos y terrestres. Y aquí tenemos una situación más con el tema de la Antártica en Siena, ¿no es cierto? Si me le ha dado señales claras. Dejó la Antártica, ¿no es cierto? Ahora también en un medio se publicó de que Milei va a ser, se me fue la voz, está haciéndose pruebas de suficiencia física para ser copiloto de uno de estos F-16, digamos, digamos, circo de por medio. Es preocupante y realmente es la hora en que los políticos chilenos aquí entiendan, y si no entienden, que empiecen a estudiar derecho político, que empiecen a estudiar introducción al derecho, para que les quede meridianamente claro la diferencia entre lo que son políticas de gobierno y políticas de Estado, que aparentemente no las saben, y aquí hablo cruzado, derecha e izquierda. Juan Carlos, antes de ir al corte comercial. Sí, brevemente, hace algunos años atrás estaba en Valparaíso y me encontré con un amigo. Entonces estábamos viendo desde la altura toda la costa de Valparaíso y yo les dije, oye, qué extraño que los buques de la Armada se mueven pero no hacen nada, digamos, o sea, era simplemente andar. Y mi amigo me dice, puro gasto de combustible. Entonces me reí, digamos, y a propósito de todo esto, con el tiempo fui aprendiendo de que, oye, el que los buques se estén moviendo es también una señal disuasiva. ¿Por qué? Porque si los servicios de inteligencia de las potencias extranjeras, de nuestros vecinos, ven de que nuestros buques están estacionados, no hacen nada, o dicen, bueno, o no tienen combustible, que es una hipótesis básica, digamos, o algo está pasando que no están funcionando, han perdido training, no sé, etcétera. Entonces, ahí conversando con personas incumbentes en esta materia, dije, oye, ¿sabes que me había equivocado? Lo que había sido una talla entre amigos tiene un sentido geopolítico que para quienes no estamos inmersos en el mundo castrense o en el mundo de las Fuerzas Armadas, generalmente no lo entendemos.
y por regla general nuestros dirigentes no provienen de ese mundo, no pasan por la ANEPE, que es la agencia, la academia que se dedica a formar en inteligencia. Yo sé que Rodrigo igual tiene críticas al respecto, pero lo cierto es que es una materia sensible y del cual no podemos ser ingenuos ante el equipamiento que están teniendo nuestros amigos, porque nuestros amigos argentinos, digamos, por una razón bien sencilla, porque a propósito del factor religioso, y esto lo conversaba con el profesor José Rodríguez Elizondo, que fue mi profesor de Relaciones Internacionales en la universidad. Él siempre nos contaba de que no solamente está esta enemistad en el fútbol, por ejemplo, en el estadio, cuando las barras se sacan de Chile y Argentina, se sacan ahí un trapito al sol, sino que también en la Guerra de las Malvinas había también un componente religioso, no solamente lo que mencionaba Rodrigo al comienzo, en misa, capellanes, etcétera, sino también en el que Dios había puesto a los argentinos en ese lugar del Atlántico para conquistar el Atlántico. Entonces, en ese sentido, creo que ese es un germen muy nacionalista del cual ningún país en sí mismo está inmunizado y sobre el cual siempre hay que estar, sobre todo los que somos vecinos, colindantes, estar siempre atentos. Tal cual. Lo que sí, y como un hecho de la causa, es que Milei se comió con zapatos a Gabriel Boric. En los pocos meses que lleva en el gobierno, se lo comió con zapatos. Es decir, Estados Unidos le pone alfombra roja Argentina, a la Argentina de Milei, y a nosotros nos van a quitar la visa Biber. O sea, es cosa de sumar nomás. Así que, bueno, vamos a un espacio comercial con nuestros auspiciadores y estamos con ustedes en el segundo bloque. 18:31. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, ingeniería industrial, líder en venta de motores eléctricos en el sur de Chile, con un amplio stock en su sala de ventas ubicada en Santa María 1685, Osorno. Venta de motores monofásicos y trifásicos en las marcas más reconocidas del mercado internacional, con entrega inmediata en potencias de 0,5 a 30 HP. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. En este otoño sintoniza el 96.5 en Osorno y escucha la música que prefieres. También online, musicop.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Bien, estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Creo que hemos agotado el tema de la Argentina de Milei y su
y su, y su política exterior armamentista. Y muy buena tu exposición, Rodrigo, me gustó. Y corresponde ahora el segundo bloque a cargo de Juan Carlos Claret. Juan Carlos, ¿con qué vas? Gracias, Quo JM. vadis? Quo vadis? Eo Roma vado itero crucifici. Esa fue la respuesta que se le dio a la pregunta Domine quo vadis. Miren, cito, a raíz de que no tengo casa en que vivir, trasladé mi residencia al sector de Chinquío. En ese lugar existía una casa que era ocupada 2 meses cada año. Por otra parte, un grupo de 40 familias se tomaron parte de esos terrenos. Tomé posesión del inmueble con un compromiso de compraventa de la casa habitación, el que aún está en trámite mientras obtengo los recursos necesarios para optar a su compra, cuyo valor es la mitad de lo que hoy cuesta construir una casa común y corriente. Estas palabras fueron esgrimidas el 21, y estos argumentos fueron esgrimidos el 21 de julio de 1972 por el diputado socialista Luis Uberlindo Espinosa Villalobos, quien al mismo tiempo es padre de el actual senador de nuestra región, Fidel Edgardo Espinosa Sandoval. Esto es relevante porque desde hace un tiempo a esta parte el senador ha estado en el ojo del huracán en virtud de eventuales conflictos de interés y al mismo tiempo por un patrimonio que no se condice con los ingresos de su cargo. Todos sabemos que los parlamentarios no ganan mal, digamos, pero tener un terreno por 30.000 millones de pesos como que se escapa, digamos, de los ingresos de alguien que ha sido funcionario público, y si no fue funcionario público porque el diputado Espinosa, ahora senador, fungió como tal desde el año 2002. Antes había estudiado pedagogía en historia en la Universidad de Los Lagos y se entiende que con sueldo de profesor no se alcanza a tener un terreno de 30.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que ocurrió al respecto? Y eso es lo que quiero explicar para quienes tal vez han escuchado esto por la prensa nacional, porque a decir verdad, en la prensa local y regional se ha hecho poco eco de esto, tal vez porque el senador es propietario de dos radios, la radio Reloncaví y Nuevo Amanecer, y al mismo tiempo tiene vínculos familiares con otras 7 radios emisoras de la zona. Y ahí yo quiero precisar de qué se trata y por qué el senador Espinosa ha debido dejar la presidencia de la Comisión de Vivienda del Senado. Lo que ocurre entonces es que en el año 72 el papá del senador Espinosa, en su cargo de diputado, propicia y encabeza una toma a un terreno que era de la sociedad ganadera Aysén. Este es un terreno de actuales 72 hectáreas, de los cuales se han ido enajenando algunos predios, pero son predios minúsculos. La matriz, el grueso del predio, eso todavía está en propiedad de la familia Espinosa. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Este no es un predio cualquiera, es un predio que va desde la costa por Isla Tenglo, digamos, cerca del campus de la Universidad de los Lagos en Puerto Montt, y se extiende desde la costa, desde precisamente el camino, digamos, de Chinquihue, hasta la ruta 5 Sur que conecta con Pargua. Es decir, es un paño que cruza prácticamente todo Puerto Montt y que el año 2009, siendo alcalde, el correligionario socialista Rabindranath Quintero, se cambia el uso de suelo, por lo tanto este predio deja de ser rural, pasa a ser urbano, y con lo cual se permiten edificaciones y no solamente la cuantía, sino que la plusvalía del terreno se dispara por mucho y se multiplica digamos, por muchas veces su valor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hace una semana y media, el Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER publica un reportaje del cual han venido trabajando durante meses, donde se da cuenta, en primer lugar, que el senador Espinosa y su familia poseen un terreno de 62 hectáreas en la zona de Chinquihue, Puerto Montt. Si bien esta toma fue propiciada por el papá, lo cierto es que al papá la dictadura lo mató en diciembre de 73, eso está, digamos, más que documentado, por lo que esa causa, digamos, la idea original del entonces diputado socialista de, mediante la fuerza, comprar la propiedad, quedó en vilo. Pero
muerto el papá del senador Espinosa, fue la viuda la que se encargó el año 82 de conseguir por la vía judicial, en un juicio civil, de que finalmente se respetara el acuerdo por parte de la familia y que era vender, aunque haya sido propiciado por la fuerza, y uno podría decir tal vez estaba viciado por el uso de la fuerza, pero la idea era vender, que esta sociedad agrícola vendiera en este entonces el papá, que era diputado, el señor Espinosa, para que después sobre ese mismo predio se construyeran viviendas sociales. Habían 40 familias que también habían tomado esa zona. ¿Qué es lo que ocurrió? La dictadura mata a este caballero, la viuda dice, no, pues aquí hay papeles escritos donde había una promesa de compraventa, por lo tanto hay que hacerlo valer. La justicia le da la razón el año 82, la familia adquiere este predio que hoy día tiene un avalúo fiscal. Avalúo fiscal, sabemos que el valor comercial puede ser hasta 3 veces el valor, el avalúo fiscal, de 30.000 millones. Y ellos se hacen con este predio. ¿Y qué pasó con las viviendas sociales? ¿Qué pasó con las 40 familias con los que se propició la toma para adquirir ese terreno? Nada. De hecho, al ser cuestionado el senador Espinosa sobre qué pasó con esas 40 familias, es el hermano de Fidel, el señor Ramón Espinosa, el que dice, no, nosotros vendimos a precio, coloquialmente hablando, a precio huevo, el terreno al serbio, para que en ese nuevo terreno, el serbio construyera viviendas sociales. Sin embargo, la documentación demuestra lo contrario, que el Estado tuvo que expropiar ciertas hectáreas de ese predio para construir viviendas sociales. Entonces, un primer punto político. La familia Espinosa Sandoval se adquirió, aunque por la vía judicial hay que decirlo, un terreno cuya promesa de que iba a servir para 40 familias que se habían tomado ese terreno o para personas vulnerables no se cumplió. Entonces, el senador Espinosa y su familia tienen este terreno de 62 hectáreas por 30.000 millones de pesos. Sin embargo, y aquí viene otro punto, el parlamentario no registró ese valor en su declaración de intereses y patrimonio. Recordemos que los funcionarios públicos, sobre todo quienes llegan a estos puestos, por probidad y transparencia tienen que exhibir cuáles son los conflictos de interés que van a tener. Y sin embargo, sobre esto, el senador Espinosa no es que no haya dicho nada, es que un terreno, o mejor dicho, la participación del senador Espinosa en este terreno de 30.000 millones, él lo hizo pasar por 945 millones, lo que no coincide con el avalúo del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, el senador tiene una explicación para declarar una cuantía mucho menor a lo que formalmente corresponde. Y es que hay mano negra en el Servicio de Impuestos Internos, que ellos como familia no concuerdan con ese avalúo y por lo tanto él declara eso, porque es lo que cree. Lo cual, a decir verdad, me parece una ofensa a la inteligencia y tratar de meternos el dedo en la boca a los ciudadanos y contribuyentes, toda vez de que, uno, la ubicación del predio que cruza todo Puerto Montt en una zona de tanta plusvalía como esa, no, por ningún motivo vale 1.000 millones. Y en segundo lugar, aducir criterios de corrupción en su contra, de que le están haciendo la cama, digamos, también no solamente es algo que es poco razonable, sino que suele ser la regla habitual que usa el senador Espinosa para desviar la atención sobre el fondo de esta cuestión. De hecho, ante este reportaje de CIPER, el senador Espinosa ha publicado sendos Twitter donde señala de que todo esto es una maniobra, una pasada de factura por parte del Ejecutivo, porque ha sido crítico, ha sido un senador díscolo respecto a los casos de corrupción. Sin embargo, aparte de que cronológicamente estos hechos no coinciden, digamos, lo cierto es que ha sido una conducta habitual desde, y aquí tengo nota, al menos desde el año 2002, en que el senador Espinosa ante cualquier crítica dice, no, es que a mí me atacan porque soy díscolo. Luego, como otro hito de la causa, hay que señalar de que hace unos años atrás, el senador Espinosa y su familia vendieron 47 hectáreas. Es decir, si hoy día tienen 62 y habían vendido ya 47, significa que el predio era por más de 100 hectáreas. Y esos 47 hectáreas se vendieron por 4.200 millones de pesos. 4.200 millones de pesos de una compra-venta que no fue transparentado por el senador Espinosa en su declaración de intereses. ¿Y por qué esto es importante? Porque como otro hito relevante en esta causa, no hay que perder de vista que Fidel Espinosa, cuando era diputado, presidía la Comisión de Vivienda de la Cámara y ahora como senador, hasta hace muy poco, presidía la Comisión de Vivienda del Senado. ¿Por qué esto es relevante?
porque a quien se la vendió es precisamente a un dueño de estas constructoras que hacen, que construyen viviendas sociales. ¿Ven el conflicto de interés? Es decir, la misma persona que trata de promover y que puede hacer lobby, que puede destrabar viviendas sociales, vende su terreno a las constructoras que después él mismo propicia para construir viviendas sociales. Ese es el conflicto de interés público, político, que está en el fondo o en el trasfondo de esta discusión, y por eso yo hoy día quería detenerme al respecto, porque es impresentable de que un senador de la República en aquellos puestos no sea transparente respecto a las transacciones que hace, cuáles son las personas relacionadas que tiene, más aún cuando su primo es el que se encarga de gestionar a las organizaciones sociales que se reúnen en comité y que son ellos los que escogen finalmente a las constructoras, en este caso al señor Macul Martavit, que tiene la constructora Ararat, que es la que se encarga principalmente y exclusivamente de construir viviendas sociales. Es decir, hay una triangulación evidente del cual el senador Espinosa no ha dado respuesta. Por eso, a través de los micrófonos de Musicop y de Purranque FM, el llamado público al senador Espinosa, y lo hago en tanto ciudadano dentro de la jurisdicción que él abarca, de la circunscripción que él abarca, es a que responda no respecto a si hay una persecución en su contra, sino si lo que publica CIPER se ajusta a la realidad o no, porque sobre eso el senador Espinosa ha guardado particular silencio. Quiero decir más cosas, pero le cedo la palabra para no monopolizar. Rodrigo. La verdad es que es un tema que me supera. He escuchado porque no lo conozco mayormente al senador, he visto algunas de sus entrevistas, he leído algunas columnas que ha escrito, y siempre todo su discurso o su defensa, digamos, apunta a lo que señala Juan Carlos, es decir, apunta a señalar que es objeto de una persecución producto de que él está contra el gobierno, o que ha sido una persona que ha denunciado, que ha sido una suerte de díscolo. Entonces, claro que yo entiendo que eso sí es real, pero obviamente que una cosa, digamos, la posición que él ha tenido antagónica a ciertos poderes gubernamentales, no va necesariamente relacionada con esta otra situación, ¿no? Entonces sería atendible que se pudiera profundizar más en eso, digamos, o sea, que pudiera aterrizar el tema, ir a algo más concreto y no quedarnos solo en, digamos, decir que esto es una persecución, o una vendetta, una venganza, producto de la posición que él ha tenido política. Mm. Mira, a ver, este es un tema que me produce varias sensaciones. En primer lugar, yo tengo una apreciación positiva de Fidel Espinosa, aunque suena raro, muchos dirán que le pasó a Baquedano, pero yo encuentro que Fidel Espinosa ha sido muy valiente en cuanto a denunciar eh, corrupción en la administración Boric, siendo que él es parlamentario oficialista. Y como quiera que sea el escenario, cuando un parlamentario oficialista, sea en este minuto Gabriel Boric, pero fuera uno de derecha, de ultraderecha, qué sé yo, eh, como llaman los políticos, recibir fuego amigo, que es lo que más detestan, eh, tiene consecuencias. ¿Ah? O sea, tiene consecuencias, no es una cosa que pase gratuitamente. Y Fidel Espinosa, quieras o no, ha sido un caudillo en la región y por eso ha sistemáticamente, digamos, ido siendo reelecto, por una parte. Por otra parte, como abogado, bueno, aquí somos todos abogados, este programa lo hacemos abogados, pero en mi caso particular como abogado penalista, para mí es muy importante el derecho a la defensa, la bilateralidad de la audiencia y la posibilidad de ser escuchado. Y esa es la razón por la cual, haciéndome un poco eco de las palabras de mi querido amigo Juan Carlos, si el senador Espinosa está escuchando este programa o alguno de sus asesores, desde ya
sepa que tiene la puerta abierta para venir a Radio Músico y acompañarnos en este panel y dar las explicaciones que estime pertinentes, que en todo caso ya dio alguna en un medio que es, si no me equivoco, Vía X, me parece mucho, ¿no? Ahí ustedes me corregirán, que es un medio digital de estos no tan conocidos quizá. Y él ahí explica una serie de cosas. De hecho, se retracta de haber usado la expresión en contra del Servicio de Impuestos Internos de mano negra, de que hay mano negra en el Servicio de Impuestos Internos, independientemente que haya usado esa expresión mano negra o no mano negra, convengamos que el delincuente de Hermosilla, este abogado, digamos, tristemente célebre, ahora tristemente célebre, pero otrora un dios con pleno poder, eh, hablaba claramente de la corrupción de impuestos internos y de cómo había que coimear. Entonces, que Fidel Espinosa diga hay mano negra al lado de lo que dijo Hermosilla me parece la verdad de lo más irrelevante que hay. Eh, También él explica en ese medio el tema de las tomas, digamos, ¿no? Y en ese sentido toma distancia y lo atribuye a un hecho de la política pasada de su padre. Ahora, en mi visión, yo creo que aquí faltan elementos de juicio. Por otra parte, él en esta entrevista que da a CIPER, perdón, no a CIPER, a este medio Vía X, X. si no me equivoco. Ah, perdón. Vía X. Vía X, correcto, vía X, ataca también mucho al CIPER y lo tilda de ser un medio sesgado, en el sentido que él le había dado antecedentes, digamos, completos acerca de todas estas imputaciones que se le hacen, y sin embargo, CIPER fue muy sesgado con la información que quiso relevar, que quiso entregar, digamos. ¿Mm? Y por todas estas consideraciones, yo creo que es necesario bajo ningún punto de vista, justificar cualquier eventual acto de corrupción del senador Espinosa o de cualquier otro político, porque en este sentido hay que ser súper claro, o sea, la probidad no son letras o palabras de buena crianza. Los políticos y los funcionarios públicos en general, de las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos en el sentido más amplio de la expresión, están sometidos al principio de probidad primero que cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, no estoy justificando eventuales irregularidades o ilícitos que Fidel Espinosa haya cometido. No lo estoy diciendo así. ¿Ah? Y aunque tú te rías, Juan Carlos, sí creo que por las características del senador, eh, merece el espacio necesario para formular sus descargos. ¿Ah? No, sin Y, duda. ¿Sabes por qué me río? Porque esta es la mejor constatación para aquellas personas que la semana pasada me dijeron, oye, qué programa más secado, pero los escucho. Ver a José Manuel Baquedano defendiendo a Fidel Espinosa, eso es una muestra de pluralismo y de imparcialidad que debo hacer notar. bueno, es que mira, es que cuando uno tiene libertad, si la libertad es muy importante, para tener libertad, yo mucho tiempo tuve la mordaza en los labios por el hecho de ser funcionario de ejército. Eh, Evidentemente como abogado oficial de justicia, abogado militar, en fin. Mordaza que hace mucho daño porque uno no puede decir y pensar libremente lo que piensa. Ahora sí puedo y en esta tribuna, digamos, no me calzo con ningún político. Lamentablemente, la casta política chilena está sumamente desprestigiada. Y a Mira, propósito, de perdón, Juan Carlos, hecho, sí. de hecho, yo creo que es bueno que podamos tener al senador Espinosa, porque como les había anticipado, tengo más cosas que decir y que por las cuales me gustaría preguntar. O sea, en primer lugar, esto no es primera vez que Fidel Espinosa tiene problemas respecto a sus propiedades. El año 2002, apenas inaugurado como diputado, le sacaron en cara el que, siendo diputado, tenía una vivienda fiscal, el que había ganado una vivienda social, digamos, había postulado y, a decir verdad, yo concuerdo con el senador, entonces diputado, en que si él cumplía los requisitos en su momento para postular a una casa que era una vivienda social, perfecto, sobre todo cuando esto habría sido el año 97 y él no era diputado ni mucho menos. Así que en ese sentido, perfecto. Pero hay algo que no me cuadra, y es que desde el año 97, si saltamos al año 2012,
Y esto es relevante porque cuando él en el año 2017 asume la presidencia de la Cámara, y él siendo presidente de la Cámara de Diputados, a mí me tocó interactuar con él. Lo cierto es que él ya el año 2012, es decir, 10 años llevando 10 años de parlamentario, compró 2 radios por 200 millones de pesos, estableció vínculos con otras 7 radios, compró una casa en Viña del Mar, otra en Puerto Varas por 150 millones y otra casa en Puerto Montt. Además, y estos son elementos que están en su declaración de patrimonio, entonces no son temas secretos ni que estoy sacando trapito. Claro, claro. Además, declaró fondos mutuos en el Banco Santander por 200 millones de pesos y además declaró, y esto me llama la atención, ser prestamista por un capital de 90 millones de pesos. Entonces yo me pregunto, diputado, ahora senador, ¿a quién le prestó plata? ¿Y quiénes eran sus deudores? Yo la verdad no sé cómo, siendo esta información pública, ninguna prensa se lo preguntó en su momento. Y mi pregunta es, y con eso ya voy terminando, esto da cuenta de la importancia, en primer lugar, de la transparencia. No puede haber un buen servicio público si los ciudadanos no tenemos acceso a la información. Por eso estos canales de transparencia, los frenos y contrapesos, creo que cumple su misión. En segundo lugar, portales como la Declaración de Patrimonio e Intereses, es decir, el valor de la probidad en el ejercicio de la función pública es valiosísimo y es una conquista que demoró años nuestra república en alcanzar. Pero también es cierto de que estos elementos dan cuenta de la importancia de tener y lo bien que le hace a la democracia el tener una prensa pluralista e independiente, porque nos permite hacer las preguntas, nos permite no deber favores, y eso creo yo es lo que en primer lugar valoro de CIPER, más allá de las críticas del senador, críticas que no comparto y por lo cual igual le haría preguntas si es que estuviera acá. Y lo cierto es que da cuenta de la importancia, porque a decir verdad, yo discrepo de quienes dicen de que Fidel Espinosa ha destapado casos de corrupción. Los casos de corrupción los ha destapado la prensa de investigación y después los parlamentarios se suman a la ola que genera el destape. Entonces, yo sé que Fidel Espinosa ha sido crítico, pero jamás he visto a Fidel Espinosa haciendo en sus facultades, en tanto diputado, que fue diputado muchos años, en sus facultades fiscalizadoras, haber destapado conflictos, haber destapado actos de corrupción. Más bien se acopla a lo que la prensa independiente ha hecho. Y desde ahí es fácil, digamos, tirar palo al gobierno de turno, digamos. Pero lo cierto es que yo en este elemento, en esta situación, resalto la labor y la necesidad de prensa independiente y a la cual, como simples abogados, estamos tratando de contribuir también. Bueno, qué duda cabe que la prensa independiente es la base de cualquier democracia. O sea, eso no admite controversia ninguna, digamos. Bueno, ha sido una jornada que ha pasado muy rápido, siempre muy entretenida con los panelistas que tenemos acá, pero hemos llegado al final y el tiempo en la radio es valiosísimo. Bueno, repito, si Fidel Espinosa está escuchando, bienvenido, el micrófono es suyo, con la mayor objetividad posible, porque como dijo Juan Carlos, aquí no hay que ser sesgado, por mucho que algunos piensen lo contrario. Ya está, pues que tengan un lindo término de semana y nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere. Que tengan muy buenas tardes, mis compañeros, y saludos finales. Simplemente despedirme, nos vemos la otra semana. Un saludo y nos reencontramos. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso.